amigos. Es una alegría para mí este reencuentro del cuarto martes de cada mes que denominamos Martes de la Poesía. Bienvenidos. Agradezco vuestra... Sí, está bien. Agradezco... que estaba cerrado, pero me habéis oído, ¿no? Sí, muy bien. Agradezco vuestra presencia, vuestra colaboración, vuestra amistad y vuestro entusiasmo también, el entusiasmo de cada uno de los que van subiendo aquí a decir un poema y también del público que viene para aplaudir. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar para ir rapiditos, igual que el mes pasado hicimos, porque luego la sala se llena más. Voy a nombrar a tres y, bueno, de los que estáis delante pues no hace falta porque estáis muy cerquita, pero los que estén más atrás, sí, que se vayan viniendo, que tengo aquí dos... No, esto está ocupado ya. Bueno, pues tengo una vacío aquí para... Bueno, pues uno. Nombro de dos en dos, entonces. Y vamos a empezar. A ver qué jaleo tengo aquí. Pablo Llorente, que es el primero que he apuntado. Y lo tenemos aquí muy cerquita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a dejar escoger, decir un poema, pero si quieren lo decimos entre todos. Nos reímos un poco de la crisis y de que no entran en la cárcel nunca. Sí. O si quieren digo una cosa más suave y más ligera. Pero si quieren participar, yo les doy una hojita, un folio, me echo una mano Serafín y rápido lo repartimos. No. De por ahí. ¿Son todos iguales? Bueno, esto es una novedad. Esto es largo, ¿eh? Sí, Largo. claro. Un cachito para cada uno. ¿A qué se refiere? ¿Qué tal? Es sobre esta crisis. Se llama Es voraz el dinero, su poder es inmenso. Y donde pone eso es la primera página, que lo van numerando. El asunto es muy sencillo. Tiene estribillo. Pablo, perdón, hay que devolverlo, me están preguntando. Lo que quieran. Se pueden quedar con él o me lo pueden devolver. Vale. Como más le agrade. Bueno, pues ya no tengo más. El estribillo es suyo. Lo que pasa es que el estribillo, el segundo verso, va variando, no es igual. No tengo más. Entonces, yo pido su colaboración para que lean todos, si quieren en voz alta, el estribillo, teniendo en cuenta que va variando el segundo verso siempre. ¿Empezamos? Ya no hay más. ¿Ahí? Botón. El botón. Ahora. Bueno, ya saben que don Francisco de Quevedo escribió Poderoso caballero, es don dinero. Esto se parece a algo, tiene una sílaba menos, está 3 siglos, casi 4 después. Empezamos. Es voraz el dinero, su poder es inmenso. El oro es alegría, alegra a quien lo embolsa, alegra a quien lo goza, impide la desdicha, él alegra la vida, es siempre alegre sueño. Es voraz el dinero, es genio hombre ameno, ay, es sirviente y rentista, juega con la avidez, con la insaciable sed del ruiz en su avaricia, y usura y lo esclaviza, tiene un dulce embeleso. No pasa por las manos del parado, al que aleja y excluye del sistema, al que vive en precario le provoca desahucios agitando un señuelo. En el casino Gonza, vilmente la gran banca, jugador de ventaja, vende infectos papeles y finanzas pervierte con suculento rédito. Es voraz el dinero,
Camarillas de lampa que consienten las leyes que ahogan a la gente, en cajas hacen caja, asaltan nuestras arcas, de la banca es el fuego. Es moral el dinero, extranjero aliento. Lo multiplica el pícaro, que de forma velada compra el favor con plata, con sobresueldo indigno, a ese poder podrido al que debe el sustento. Es moral el dinero, es moral el aliento. Lo exhiben engreídos, solo el momento vence, su seducción no leve. Nuevos duques y pillos, atados por su hechizo, cogidos en su celo. Es moral el dinero, el gobierno es siervo. Con su salvaje empuje, al hombre pone en saldo, es nuevo ídolo falso. La democracia sufre, somete al que conduce y va haciendo atropello. Es moral el dinero, el violento. Los neoliberales nos devoran salarios, hacen de España un saldo. La bestia es insaciable, nos quita libertades, especula el avieso. Es moral el dinero, es tirano funesto. La gran sierpe marina, con furor inhumano, provoca un gran naufragio y siembra ruina y grima, hundiendo la península. Aquí todo es infierno. Es moral el dinero, su poder es inmenso. Tenemos en la sala al presidente adjunto y Andrés, ven con nosotros, por favor, acompáñanos. Antes se esconde. Ocupado eso. Eso es mío. Eso es mío. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No te preocupes si está. Es que están ahí El presidente Es que viene la madre y la hija. Bueno, buenas tardes. La madre y la hija. A pesar de la tardanza en llegar, es que el tráfico estaba realmente horrible. Y yo he elegido todas las calles malas porque he dejado una, he cogido otra y otra. Está fatal. Bueno, que he visto que cómo se disfruta aquí de la magnífica actuación del Rapsoda y luego todos a coro. Esto está muy bien, muy bonito, como no cabía esperar menos de algo que ofrece Soledad. Es acto tras acto una sorpresa. Bueno, ya no es sorpresa, el día, nos sorprenderá el día que sea malo. Entonces, bueno, pues nada, que no voy a hablar nada más porque no quiero interrumpirlo, esto estaba muy bien encauzado y no quiero estropearlo yo. Que sigamos disfrutando muchas veces. Bienvenidos, creo que la mayoría están en su casa ya, alguno habla por ahí nuevo, pero la mayoría creo que son caras conocidas. Y nada, otra vez buenas tardes y a disfrutar. Gracias. Andrés, siempre valoramos tu compañía y lamentamos cuando no puedes estar aquí. Seguimos. Conchita Cruz. Conchita Cruz se ha animado, después de un tiempo sin escenario, se ha animado a decirnos un poco. Pues, como siempre, genial. De Rafael de León, Hora. Me acordaré de ti todas las noches a sombra. En la plaza sin luna de tu ausencia pronunciaré tu nombre con el mismo temblor del primer día. Todas las noches, a las 11. Y aunque esté en un café, en un teatro o en un duelo, sin que nadie me importe, te llamaré subasta de mi pena. Todas las noches, a las 11. Y si la gente, ¿qué importa la gente? No sabe, no comprende o no conoce lo que es amor. Que aprendan de mis labios todas las noches, a las 11. Y un día llegará, que Dios me oiga, que cuando vaya a pronunciar tu nombre,
tú estés bajo la lluvia de mis besos, a las 10, a las 11 y a las 12. Muy bravo. Ana María López. Ana María. ¿Es la primera vez que vienes, Ana María? Sí, Muy bien. Pues perdonen, bien. no voy a recitar, Bienvenida, bienvenida. pero voy a leer, que lo tengo aquí en el móvil. Se lo leo. No dejes morir mis llamas. Viérteme tus sueños como licor verde en la inmensidad de mi alcoba. No dejes morir mis llamas. Tórnate máscara de febo y brocado, hecho de carne, caldea mi corazón como leña en fuego. Sé penetrante bálsamo en mi fecundo vientre de poeta abrumada. Partamos a un cielo divino y mágico, donde florezca el desierto de las oquedades. Posemos sobre el lecho de aromas. Después seré rosa de pétalos perfumados. No habrá más gemidos ni quebrantos, solo cantos de sirena. María Jesús. Si quieres saber después. Cuanto antes. Eso me ha dicho Conchita. Este me cubre porque estoy en blanco, ¿eh? Voy a cantar, sí. Estoy afónica y bueno, tengo un constipado del 10. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria. Quien dice cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares, algo que acaricia y algo que descarga. La prima que canta y el bordón que llora y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares. Cantares, sondejos fatales de la raza mora. No importa la vida, que ya está perdida, si después de todo, ¿qué es eso? La vida. Cantares. Cantares, cantando la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte. Ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares, en ellos el alma del alma se vierte. Cantares, cantares de la tierra mía. Cantares son solo los de Andalucía. Cantares. No tengo más nota. La guitarra mía. Pilar, ¿sabéis? Después, José Rey, después, José Rey, después de Pilar, y Es la única persona. La única que se canta.
Bueno, yo voy a deciros... Miguel, después de José. ¿Ya? Ya. Bueno, yo voy a deciros uno, perdón, que lleva por título La clave. Si tienes herida que lento te mate, mírate mismo, porque tú bien sabes que el caliente hilo bien mullida cabe la gastada senda. Deja que te atrapen estas ansias mías y tu pecho inflame tus pieles y besos, jazmines y azares, persuasivo acento para conquistarte con obvios pretextos. Besar los corales de tu linda boca, pues que nadie sabe que al cubrir tu cuerpo, haciendo un alarde de suaves caricias, hasta revelarte mi loca pasión, mis besos de amante ya harán lo imposible porque los reclames en noches de luna. De ellos es la clave, en fe de mi amor, para enamorar. Buenas tardes a todos. Aquella perla que flotará. Vi sobre el agua una perla, la perla que yo soñara, blancor que se distinguía y encandilaba al mirarla. Me senté en la misma orilla para mejor contemplarla, creyendo que seguiría belleza que deslumbrara. Mas fue grande mi tristeza al notar que se ausentaba y entre las aguas marinas se perdía perla blanca. Pobre de mí, yo gritaba, qué grande desesperanza cuando en las aguas profundas para siempre se ocultaba. ¿Habrá sido por torpeza o visiones que me engañan, o quizás mágico espejo que al mirarme me cegara? Qué terrible es mi locura, mi corazón se desgarra al no entender el presente y solo pensar mañana. Olvidé que el tiempo pasa y que las tardes se acaban, que las estrellas se encienden y que iluminan montañas. Siempre se canta y se baila, quizás parecida danza, mas nunca será la misma, aún con la misma flauta. Mas jamás podré olvidar perla que me entusiasmara y sigo en la misma orilla por si acaso regresara. Ya no contemplo el ocaso, ni claridad desde el alba, solo veo nubes negras sin la luz de la esperanza. No me atraen los luceros ni tampoco luna clara, solo miro por si viera la perla sobre las aguas. Fue mi culpa, sí, mi culpa, porque no supe lograrla por error que se repite, decir que es mejor mañana. Y aquí sigo, casi inerte, sufriendo en la noche parda, sin el brillo de la perla y con mi alma desgarrada. Por algo que no se olvida, pasión que sigue sin pausa, y aunque los lustros transcurran, es un sentir que no cambia. Lo de hoy no se repite, es cual brisa que se pasa, o un fuego que se enciende y la tormenta lo apaga. Hoy se cantarán canciones que podrán ser disfrutadas, mas si esperas a mañana, serán agua evaporada. No dejes de contemplar maravillas dibujadas, pues si acaso lo retrasas, las habrá borrado el agua. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero decir
he traído dos poemas escritos recientemente. Los dos son de mi agrado. No otras veces es así. No son largos, son cortos, y pido permiso a la mesa por si lo puedo leer. ¿Cortos? Cortos seguro. Pero los dos son bonitos. Vamos, a mí me lo parece. ¿Puedo leerlo? Pues muchas gracias. Ya no me engañes. No. Miguel, no me engañes. Este lo titulo Luz del alba. Existe una cabaña oculta entre los montes que habita una zagala cuyo mágico nombre alumbra la mañana y se oculta en la noche. Se llama Luz del alba, y cuando mira a un hombre oscurece su alma y el corazón le rompe. Dicen que es medio bruja y que a veces se esconde entre la espesa bruma con la que hechiza el bosque. Si algún hombre la busca o ansía sus favores, en las noches de luna, esos hombres la oyen llorar con amargura, lejanos desamores, que no volverán nunca, porque huye de los hombres. En tardes de penumbra, cuando el sol se adormece, baja hasta el río y busca al niño que se mece en las aguas profundas del río en el que bebe, la imagen que le inunda del hijo que allí duerme. No ha sido muy largo, ¿no? Este es más cortito. El llanto de un clavel. ¿Era la mujer de un sueño o el sueño que no alcancé? Llevaba engarzado al pelo el perfume de un vergel, una rosa al lado izquierdo, y al derecho pude ver a un clavel llorar de celos envuelto en su palidez. Quise ofrecerle consuelo, me acerqué y le pregunté: ¿por qué lloras en el pelo de tan preciosa mujer? Ella, al oír mi requiero, no me quiso responder, y aireando su pañuelo, secó el llanto del clavel. No pudo secar mi llanto, porque no lo pude ver. Lágrimas que duelen tanto, son del alma, no se ven. Gracias. Pilar. Y te pido disculpas por el tiempo que te he podido robar. No, me ha robado, Vamos a ¿no? tener más tiempo. No pidas disculpas. Pilar después, José María Rodríguez y Germán después. Voy a leerles, buenas tardes a todos, un poema que escribí hace años y anoche me desperté y me acordaba yo de este poema. No me ha dado tiempo a leerlo porque me han pasado unas cosas muy raras esta tarde y no sé cómo lo voy a leer. Está dedicado a una señora que se llama Chantal Maillard. Es belga, nació en Bélgica y ha vivido toda su vida, porque su padre lo destinaron a Málaga, o fue a Málaga a trabajar, y ha sido toda la vida catedrática de la Universidad de Málaga, no sé en qué asignaturas, y es buenísima. Le dieron el Premio Nacional de Literatura, no hace mucho. Y tiene un poema que a mí me impresionó por su tremenda sencillez y transparencia. Se llama Escribir, y yo, pues, le escribo una réplica a este poema. No se parece a ningún otro autor o autora que yo conozca, y me llamó la atención. Escribir. Escribir para darte las gracias, para llamarte amiga, compañera, para seguir viviendo, respirando, sonriendo y amando, para afirmar, negar, odiar, perdonar, desechar, olvidar, ignorar, para descabrearse, para escribir, escribir
para empezar de nuevo con fuerzas renovadas, para seguir creyendo que la verdad existe también en poesía, en el poeta. Escribir y sacudirme el barro de los zapatos de otros que vienen a limpiárselos en ti, para sentirse viva, para reencontrarse y decirse: creo en mí, señores, creo en mí, mucho más que en vosotros, en ti, en ella, en los demás, en él. Los demás son a veces una cuesta arriba y yo, con un saco de piedras al hombro y la columna vertebral rota o casi, subiendo la pendiente de los años. Escribir para cantarse a una misma el placer de vivir el nuevo día que despierta, soleado, y los pájaros escribiendo mensajes sin cesar, y sin cesar diciendo, sin haber asistido a clase alguna, porque sí, simplemente porque sí, porque naturaleza y vida, lo mejor. Y lo peor que tenemos aquí, lo único, y no hay que dejarlas escapar, hay que vivirlas a todo color, a todo amor, con rabia, cuando te lo pida el cuerpo, perdonando o no, volviendo a empezar, respirando ancho y hondo, largo, tranquilo, amar siempre la palabra, la incisiva, la desgarrada, la torpe, la perezosa, la culta, la ignorante también. Aquí, ¿quién sabe todo? ¿Y dónde la respuesta sino en la vida misma? Si el sabio descubre algo, aquello estaba allí. Y cuando el inventor inventa, inventa algo que acaso nadie había imaginado antes. Pero era posible. ¿Va el hombre por detrás siempre? Yo diría que sí, que hasta el más doctor acaba encontrando aquello o no, por casualidad. ¿Era eso precisamente lo que buscaba? ¿O se encontró con ello sin esperárselo y estaba trabajando? Y sucedió, sí, buscando, sí, encontró algo. ¿Y qué hubiese ocurrido si aquel jueves un amigo cualquiera le hubiera distraído, no sé bien con qué evento o compromiso, o con que le dejara hacia las 4:30, porque el dentista, por poner un ejemplo, o si el sueño le hubiese visitado aquella noche? Escribir, sí, hay que escribir. Gracias, Chantal, por haber dado en la tecla, esa tecla que nos acerca a ti y a mí desde el Olimpo y desde el suelo a mí. Pero también el suelo tiene algo. ¿Dónde el trigo, si no? ¿Dónde el olivar y las gallinas picoteando aquí y allá y tantísimas otras esperanzas y melodías? Y si los perros también miran, pueden mirar, es decir, al obispo, también podré mirarte y admirarte, espero. Necesitaba yo que alguien dijese lo que dices en tu poema Escribir y abriese de una vez la puerta de la sinceridad y de la sencillez y de la libertad. Y es que hay que respirar a pleno pulmón abierto, sentirse viva, encontrarse a sí misma y a los demás allí donde su corazón no lo parezca, sino donde se encuentre de verdad. Espero que ya quede poco porque es un pelín largo. Sí, Pilar, yo te si quieres irte al final, terminas el final porque eso ya terminado. Una novela. Suego a menudo en la disculpa fácil. Habrá que oxigenarse con la palabra fresca.
sin contaminar, quiero decir, inclinarse y doblar la rodilla, amarla y respetarla, agradecer su existencia, disfrutarla. Para eso nos ha sido dada, y seguir y llamar a las cosas por su nombre y a las personas por sus adjetivos, dejándose llevar y disfrutar mientras la vida fluye del humano paisaje, del animal, del vegetal, de las 4 estaciones del alma y de las otras. Hay que seguir enfadándose y desenfadándose, desorientándose, desesperándose, rectificando, acertando y errando. Hay que intentarlo de nuevo, o desistir y llenar el libro de nuestra vida, sin dejar una sola página en blanco. Sí, José María Rodríguez, vamos a escucharte. Y después Isaac, que estás antes, y después Germán. José María, ¿otra vez aquí, de Alicante? ¿Has viajado aquí? Todavía no me he marchado, vamos a iremos viendo, vamos a dejar el tiempo que vaya pasando. Estupendo, bueno, te tenemos aquí de nuevo. Bueno, este es un poema, es denso, tampoco es demasiado corto, pero vamos. No hace mucho que lo he hecho, se titula El madrigal más dulce del ocaso, revelación y ensueño, la razón de vivir. Es un poco para los que tenemos ya muchos años ese afán que tenemos cada día casi por renacer. Y digo que es un poema denso, y porque es denso, yo soy leonés y el alma de León tiene un tanto de trascendente, creo que en un sentido fuerte, un poco parecido al alma asturiana, y por eso se lo quiero dedicar al presidente adjunto a la lectura de este poema. Porque acaso los leoneses y los asturianos tenemos más que ver, acaso que los leoneses y los de Valladolid nos han pegado. Entonces, en agradecimiento a que nos presta su casa, que nos deja y que además goza con la poesía, le dedico este poema. El madrigal más dulce del ocaso, revelación y ensueño, la razón de vivir. Reconocí tu voz en el murmullo del arroyo y en el rumor afable de la brisa que besa al tamarindo. Confieso que he vivido, me decías, y hacia el soto recóndito y ameno, cual gacela del valle estremecida y sola, te vi partir. La sombra de la tarde a su caída abrigó su misterio. En la espesura de fresnos y abedules me esperaba, amor de mis amores, un pájaro de fuego, y entonaba el madrigal más dulce del ocaso. Apuntando hacia el sur y sinuosa, la senda se perdía para volver después a sonreír en la sabana, iniciando así el camino de regreso cerca de Montanar hacia la fuente. Era el vaivén nimbado del incienso, el halo del saumerio y el eclipse de todas las raíces de la tierra, jaramagos, gatuñas, pasionales, higueras del Edén. El árbol de la vida feraz reverdecía. Después de aquella hora, como un arca de Noé, cual relicario, tu corazón se abrió y en su frágil corola, crisol de goterones de rocío, un ruiseñor cantaba. El fúlgido egoé de una oropéndola vibró con los acordes del silencio. Pasión de minotauro embravecido, dispuesto al holocausto, después de haber molido avena loca, mi frente se encendía y el pájaro de fuego gorjeaba con los acentos graves de una viola d'amore. La luz de medianoche rebrotaba entre las cárcavas del alma, alargando hacia el ribazo fulgor de plenilunio. Entonces, por amor, volví a nacer. Cuando volví a nacer, igual que cada día, igual que ahora, otro sublime amanecer centelleaba. 7 colinas hacia el norte, 7 de cumbres portentosas, las cimas de la vida, abrían horizontes flameantes
vibrantes arrecifes de corales. Detrás de las colinas, el manso reverbero de un arroyo de miel y de alianzas brotaba entre canchales, discurría para luego verter sus aguas claras al virginal hondón de los suspiros. El sueño me devuelve la esperanza, me redime y renazco cada día con la aurora. Siento mi sangre arder cada mañana y el pálpito sereno de la tierra me da alas para ascender hasta el umbral de aquellos cerros. Allí me espera, fúlgida y radiante, la sublime aventura de vivir, como un rito de Pascua florecida que trasciende abiertamente hacia el misterio. Cada día que retoño me regreso por la primera vez y, sin embargo, recuerdo haberte visto en la ribera, haber oído tu voz, haber mirado tus ojos fijamente, acariciado el nimbo de tus sienes, tus canos saladares y tus largos cabellos batiéndose en la onda. Cada vez que soñé contigo, océano sin fin de las tormentas, meciéndome en las olas mansamente, porque la tempestad gentil te arrebataba, cediéndote el dominio de su embate, Nereida bienhechora. Era feliz, feliz de haber vivido, feliz de haber volado, feliz de estar aquí. En un bosque de alisos y cipreses, viviendo intensamente la soledad del nómada, hallé junto al arroyo la paz de tu morada. Confieso que he vivido, repetías, y en mi semblante ufano deslumbraba el álgido fervor de quien proclama sentir sobre sus hombros el Fausto de la aurora. Bendito sea por siempre el aquilón del páramo que lleva entre sus alas la historia y la leyenda del viejo caminante. Regreso al testimonio de la antorcha y encuentro su fulgor vertiéndose a raudales en cerros y en esteros sembrados de agrimonia. Me dices, malnacido, el hijo de mujer que plante de amargaza los campos de amapolas. Cuando vuelva a nacer, en esta misma elipse del centauro, habré de caminar sobre la mies, volar sobre el Olimpo y las esferas, y presto, sin descanso, vivir arrebatadamente, cual Pegaso que conquistara Andrómeda, cruzara Casiopea y yendo hacia el oriente, volviera a renacer cabal de sus cenizas, intrépido ave fénix. No encontraréis mi tumba, no encontraréis mi tumba, porque es más fuerte el mar que los islotes, más poderoso el sol que el brazo de la noche, más débil que el hambriento, el tránsito al silencio y el orto y el ocaso del viento del poniente. Cuando volví a nacer, el ángel de la vida sonreía, y allí, sobre mi cuna de paja y gallarofa, un pájaro de fuego feliz recordaba el fúlgido egoé de una ropería. ¡Bravo! Isaac, y mientras viene Isaac voy a anunciar un acto. Tú me esperas un poquito, Isaac, mientras te luces en el escenario. Voy a anunciar un acto para mañana en este centro asturiano, miércoles día 1 a las 20 horas. Presentación del cuento Pañuelo Naranja, cuento taurino incluido en el 4º lugar del libro Cuentos mágicos y románticos, de María Isabel Sotoca Álvarez. Será mañana aquí, a las 8. Quien quiera venir puede hacerlo. Y también tengo invitaciones aquí para repartir y para quien quiera cogerlo.
En la Casa Regional Mesa de Burgos actuaremos José Luis Pardo y yo el jueves día 2 con un espectáculo de música, canciones y poesía. Será en el Salón de Conferencias El Cid de la calle Augusto Figueroa 3 tercero, Madrid, paralela, la calle está paralela a esta calle Farmacia. Jueves a las 7 de la tarde y se ofrecerá un vino al finalizar el acto para todos los asistentes. Y yo creo que ya está, he dicho todo. Isa, cuando quieras. Buenas tardes. Como estamos en carnaval, pues voy a leer Carnaval. Antes que llegue el periodo que aplica al cristiano modo la dureza cuaresmal, viene de fiestas cargado, en alborozado estado, el popular carnaval. El ayuno y la abstinencia nos da de la carne ausencia y beber en contención durante 40 días en recuerdo de agonías de Cristo por su pasión. Para afrontar este tiempo, antes, entretenimiento al cuerpo demos puntual, disfrutando en la manera como cada uno quiera del jocoso carnaval. Con los disfraces, las gentes se manifiestan ardientes, fogosas de plenitud, y con traje de colores, en carroza de primores, las calles llenan de luz. Y con rumbosas charangas, y con ripios y bullangas, nos hace resucitar al regocijo con brillo, para que nuestro vacío llene el alegre danzar. Las diversiones fervientes vengan a inflamar las mentes de ideas que hagan sentir el ambiente perdurable, colmándonos de laudable alegría por vivir. Las comidas abundantes, bebidas exuberantes dan a la vida color, gozando en bailes amenos por todas las partes llenos del apasionado amor. Qué grandiosa maravilla ante nuestros ojos brilla esta fiesta colosal. Disfrutemos la alegría en medio de gritería que nos trae el carnaval. Germán, y después, a ver, ¿a quién tenemos por ahí? La siguiente fila. Juan Jesús. No, Jesús Toledano y Merche. Acaba de llegar, déjale de... Ah, vale, pues seguimos y después. Juan Jesús, si era a ti a quien quería llamarte. Vente aquí y ya te tenemos. Germán, ¿recordáis que nos presentó un libro, profesor de la Complutense, y nos presentó un libro precioso? ¿Recordáis algunos, no? Quienes estuvierais, pues lo tenemos de nuevo con nosotros. Gracias, Soledad. Mis poemas acostumbran a ser muy cortos, entonces traigo dos pequeños. Más que permiso pido un acto de fe, de que creas realmente que son cortos. Y al respetable, pues si hay que aplaudir por educación, por gusto o por compromiso, quizás lo hacemos al final de los dos poemas y así ahorramos tiempo y no merezco... Veo que son cortísimos. No merezco yo la obligación. Si quieres añadir otro... No, dicho está. Centinela de la estepa, que paciente esperas el viento, guardas firme el horizonte, sin miedo al paso del tiempo. Así como la tierra guarda la lluvia, anhelo yo los vientos de la llanura, frente a ti, molino, a lo lejos quedo, meciendo en tus brazos vibrantes mis sueños. ¿Qué tendrán tus labios? ¿Qué tendrán? Que cada noche baja la luna para poner en ellos su cuna. ¿Qué verán tus ojos? ¿Qué verá? Que no puedan ver los míos, cuando abrazados en la noche oscura me miran y yo los miro. Juan Jesús, venga, vamos a desagraviarte del mes pasado que no te llamé.
que no te llamé y tuviste que irte, pasé de largo donde estabas tú y tuviste que irte. Por ese motivo, Juan Jesús hoy nos va a decir 2 poemas. Buenas tardes a todos. Este es el primero. A mí me gustan los martes de la poesía, donde todos recitamos con talento y alegría, uniendo muchas palabras que me salen sin parar, a buscar la rima, un trabajo sin igual. Hoy no estoy inspirado, me tomaré un helado y llamaré a Marina a ver si viene la rima. Con trabajo y con talento todo sale en un momento y yo me siento feliz cuando me van a aplaudir. Y este es de un tío de unos 30 años que ha perdido a su niño, que se llama Óscar. Ha perdido como en 1 año y 1 mes. Te veo en la cunita con esas manos tan pequeñitas. Te cojo de los deditos y te noto calentito. Estás con tu peluche que mamá compró con chuches. Una lágrima recorre mis mejillas mientras tú duermes en tu cunita, en tu camita. Noto tu respiración y río de emoción. No sabes qué ocurre y descansas abrazado a tu peluche. Llegó el día, llegó la hora, Dios te llama sin demora. Sentado en mi silla, veo tu camita vacía. Lloro a todas horas, tu carita se desmorona. El hueco en la cunita destroza mi vida y mi alegría. Solo y amargado recorro las calles deambulando. Veo tu nombre y pregunto, ¿qué cruel destino me va a deparar sin tenerte a mi lado? Una tarjeta de esas. ¿Esto qué es? José Luis, ¿vienes? Porque antes, a ver, en este lado no queda nadie por salir. Además de Merche. Si, como salís separados, pues sales tú ya, ¿no? Lo dejamos a él para que descanse y coja aliento. ¿Salís juntos? El torero no se cansa. O si se pierde eso. Vamos a escuchar. Hoy, día 22, Día de Andalucía. ¿No sabes? Sí, lo sabemos. Yo traía un poema preparado que me lo ha pisado. Jesús. El día de Andalucía. Bueno, eso no es de Andalucía. La copla de Andalucía, flamenca de corazón, lamento del alma mía que llora con el Borbón, se adorna con la guitarra y resuena en el ferial, con palmas, pito y castañuela que dan al cante su aire triunfal. Esa de Grencay sentía en Granada la copla flamenca, en el mundo entero es tan venerada. En Huelva los fandanguillos son alma de la región, tarantas en el levante que llegan al corazón. Así es la copla de Andalucía, dulce y bravía de honda emoción. Del rincón de Cádiz a Puerto Almería se escucha esta copla que es como un lamento del alma de mi Andalucía. Enhorabuena. Bueno, una es... va a ir el título. De sus frondosos jardines con que Sevilla se adorna, el olor a tus jazmines son los de mejor aroma. En tus naranjos en flor, el rosal trepando va, confundiéndose el olor de la rosa y el azar, y el bordón de una guitarra una milonga desgarra. ¡Ay, plaza de Doña Elvira! Quisiera tener la suerte de poderte a ti pintar con sus bancos y las fuentes que en ti puso aquel sultán. Con sus reflejos la luna
parece besar tus flores, bajo las que enamorados júranse eternos amores, como invitando al amor, tu fuente cantando está, sin importarle el dolor de aquel que de ti se va. Por bonita y sevillana, te quiero hacer mi sultana. Ay, plaza de Doña Elvira, coqueta como ninguna, con flores te adornas tú, y es la plaza más moruna del barrio de Santa Cruz. José Luis Pardo. Ahí está. Ahí está, vamos. Buenas tardes. Hoy te canto mi guitarra, mi vieja y fiel compañera, tú que tanto tiempo fuiste entre mis brazos la dueña. Hoy recuerdo mi guitarra, noches de mesón y vino, ebrias voces que templaban, canciones, juerga entre amigos. Rodamos juntos guitarra, como piedras del camino, y aprendiendo a ser bohemios, fuimos por los barrios ídolos. ¿Quién nos cantará guitarra cuando nos falten las fuerzas? ¿Quién vendrá a este escenario a cantar canciones nuestras? Tú que lloraste conmigo y musicaste mi pena, tú que fuiste el amante que dio vida a mis poemas. ¿Quién cantará aquellos versos que guardo en ese cajón? ¿O escribirá otros nuevos de cualquier tema de amor? Antes de ser mi guitarra, ya cantabas a los vientos. Ayer en ramas de un árbol, hoy al tacto de mis dedos. Mientras nos quede en guitarra la idea, la voz y el verso, mientras nos escuche alguien, juntos tú y yo seguiremos. ¿Quién nos cantará guitarra cuando nos falten las fuerzas? ¿Quién vendrá a este escenario a cantar canciones nuestras? Tú que lloraste conmigo y musicaste mi pena, tú que fuiste el amante que dio vida a mis poemas. Iba a decir, como es el día de Andalucía, iba a decir cantares, pero no vas a decir no. El prendimiento de Antonito el Camborio. Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de maravilla, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo prendió codo con codo. El día se va despacio, la tarde cargada al hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Seguimos. Andrés, dinos. Bueno, te dejo un ratito si quieres. Venga. Pues a todos. Esto es un reto muy alto. Bueno, el autor está en la sala. No le miro para que no me fulmine, porque seguro que por temor a que se lo destroce, me diría no. Entonces, luego después cuando haya remedio le pediré disculpas por la osadía. De José Rey Suárez, A la luz del alba. Yo estaba entre paredes. Bueno, A la luz del alba es el título genérico de la obra. Yo estaba entre paredes. Yo estaba entre paredes, pero tú no lo sabías. Mas yo vi cómo mirabas bajo estrella que lucía. Meditando y sin reparos, sumida en melancolía, mano derecha en el cuello, codo sobre la rodilla. Y yo te seguí mirando para ver si sonreías, mas no sé lo que pasó, que soñé que me dormía. Sueño dichoso y feliz en un mundo de armonía, corazones que volaban y en ti misma se escondían. Pareciendo llamaradas que en tu seno relucían, que tú eras todo amor y el amor en ti bullía, ternura que en ti morara y un placer que conmovía, viendo que eras la locura de un sentir que en ti existía. Amabas todas las cosas, amabas la noche y día, amabas las flores que brotan y tú eras luz encendida. Te vi regalar tus lágrimas y despreciar las envidias, como abrazabas los vientos y como amabas la vida. Romántica y cadenciosa, rosa de mayo encendida, pájaro que ama su nido, remanso que no se olvida. Hay que ver cómo los sueños lucen, ver ocultas vidas,
y hermosura de una flor y la luna cuando brilla. Sí. Después Paco Dacán y Maricel. Buenas tardes a todos. Voy a empezar con uno cortito, bueno, traía dos cortitos, pero como sé que el tiempo aquí vuela y somos muchos, Cortito, pues, cortito. pues uno y cortito. Y ya voy a pedir que vayan diciéndonos. Se llama Soñar. Empieza un poco fuerte, luego va suavizando y luego muy bien. Tengo el alma tan desgarrada, mi corazón también está enajenado. Son tantos años viviendo de injusticia que mi alma envejecida y rota quedó. Quiero que los demás se asomen y vean, pero muy dentro de mí te siento, que sufres, envejeces, te cuarteas. Justicia e igualdad es lo que pido. Todos vinimos y vamos todos al más allá. ¿Y qué sabemos si la igualdad es para todos? Sí, quisiera irme y comprobarlo. Volver ya en otra vida. 2000 años, 3000 años, pero volver. Será un jardín de feliz sabiduría. Jardín que soñé. Será el jardín del Edén. Amigos, venid conmigo, abramos puertas. Abrazaremos los cuerpos de la felicidad. Que nadie nos impida esa otra vida. Soñar, soñar no cuesta. Os invito a todos a soñar. Sí, eso para el jueves. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Paco, por venir. Almendro florido. Despiertas en mis recuerdos en la memoria ya lejana. Ella fresca, altiva y lozana. Es tan cándida mañana. Y ahí, entre lánguidos y frescos amaneceres, ahí perdurabas despierto, natural, alegre almendro. Cómo invadían tus blancas olorosas flores con sus aromas. Esas esencias de sus aceites perfumaban y besaban el aire. Tus ojos color miel se abrían a tan alegre llamada al alba, porque la estación ahí estaba, para que mostrases amor y calma. Y tú, mi almendro en flor, fuiste testigo de mis sueños, emperifollabas el dulce aire, como testigo de mi gran deseo. El secreto guardaste hasta ese fin. Hoy te siento y te siento así, bajo tu sombra, almendro amado, porque en enero pienso en ti. No sufras, almendro en flor, no sufras nunca por mis anhelos, que a lo largo del sendero veré tus blancas flores en febrero y abril. Maricel, si quieres, llamamos a... Espera un poquito. ¿Estás ya preparada? Fernando Álvarez, después. Y cogí tu nombre, me parece. Bueno, después de Fernando. A ver, Maricel, ¿qué nos vas a ofrecer? Bueno, pues voy a cantar la canción de Paloma, de la zarzuela El barberillo de la Barbier, de Barbier. Sí. Canto sin música. Perdón, que se me ¿Cómo se llama eso que prueba ella? Es que no. Sí, eso, es que no sé el nombre. Eso se lo digo yo. Cantando.
Claro. Sí, para darle señal. Como vi, nací en la calle de la Paloma. Este nombre me dieron de niña en broma. Y como vuelo alegre de calle en calle, el nombre de Paloma sigue muy dándome. Aunque no tengo el cuello tornasolado, siempre está mi cabello limpio y rizado. Y aunque mi pobre cuerpo no tiene plumas, siempre está fresco y blanco como la espuma. Y yo limpita paloma soy, que siempre canto por donde voy, y a mi nombre de paloma siempre fiel. Ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo arras, ni tengo hiel. Como está mi ventana cerca del cielo, y por en las palomas tienden el vuelo. Cuando veo en mis vidrios que el alba asoma, tender quisiera el vuelo o a las palomas. Pero al ver que las venden en el mercado y que las pobres mueren en estofado, digo mitad en serio, mitad en broma. Hay sus inconvenientes en ser paloma. Y en lo que arrullo, paloma soy, que siempre canto por donde voy, y a mi nombre de paloma siempre. Busca un palomo, busca un palomo, busca un palomo. ¿Quién será él? 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 Sí. Sí. Homenaje a García Lorca. Algo que todos hemos leído alguna vez. La casada infiel. Y que yo la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Pasadas las altaboras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limbo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón sin revólver. Ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin brindas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Pido para mí un silencio y para García Lorca el aplauso cuando termine. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido
Me dijo que era mozuela cuando la llevé al río. Muy bien. Y después, Pilar Mateo, José María García y Carmen Timón. Bueno, querida Casa de Asturias, yo quiero, como homenaje al que fue hijo predilecto de Asturias y poeta de Asturias, pues hacer un breve semblante de esta persona que precisamente la Casa de Asturias en Madrid le ayudó a sobrevivir en sus momentos más difíciles. Él nació en un pueblecito de Gijón, en Roces, y siendo un adolescente, por una reyerta que tuvo con otro chaval, tuvo que embarcarse y marcharse a Cuba. En Cuba empezó trabajando, luego desarrolló una vida literaria bastante intensa, fue periodista, fue escritor. Profesor, no tenemos tiempo para biografías. Estoy hablando de Alfonso Camino, Dinos el poema. que conviene ya hemos hablado conocer su memoria. Un breve poema suyo es el siguiente. Era yo un niño de alma blanca cuando di al viento mi primer cantar, y con el alba y el zurrón al hombro bajé de la montaña familiar hacia la costa donde me esperaban la emoción del abismo y el abrazo del mar. Atrás quedaba el monte abuelo, la casa blanca como un vetusto palomar, la higuera madre y el parral caduco, el olor a resina del pinar, la barbechera y el oropel de alondras, y la copa opulenta del pomar, y la sombra del castañero, y el corpulento robledal. Como se han dicho poemas muy largos hoy aquí, llevamos el tiempo. Yo que quería reivindicar como agotado. este gran poeta asturiano que fue Alfonso Camino. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, porque es la primera vez que vienes. Gracias. ¿Es así? Pilar, vamos a ver. Buenas tardes. Pétalos de rosa. Fueron pétalos de rosa que volaron desde el cielo, los que avisan de tu marcha agitando mi universo. Fueron láminas marchitas que vinieron desde lejos, recorriendo el ancho azul y robándome el aliento. Fueron suaves campanillas anunciando ya tu ascenso, y al tocar el más allá transmitían vivos ecos que mezclados con tu aroma se desbordan en mi pecho. Y al llegar a conocer el dolor por tu silencio, fueron pétalos de rosa los que envías con su incienso, alegrando el alma mía en mis noches sin consuelo, que mezclados con mis lágrimas dulcifican los recuerdos. Fueron pétalos de flores que, esparcidos por el viento, se posaron sobre mi alma, regalándome un te quiero, que escribiste desde el aire y firmaste con un beso. Muy bien. Después de José María, Carmen Timón. Si quieres, te vienes aquí y avanzamos un poquito. Y después Bernardo. Buenas tardes a todos.
ya no es locura. Prisionero de amor sigo viviendo, y si me doy por preso es porque tengo la delicia amorosa de mi ventura. Quererte como un niño con la amargura de tener muchos años, feliz locura. ¿Quién volviera a ser niño para empezar de nuevo a forjar en la mente tanta locura? Que locura de amor, cuando pasan los años, ya no es locura. Es el mito gozoso de haber vivido los años de placeres, roces, delirios y algún que otro quebranto como martirio. Desdichas y deleites se han padecido, recuerdos que ya pasan a ser olvido. Pero queda el regusto de amor candente que sigue haciendo herida la llama ardiente. Y por mucho que queme, no caben dudas. El amor de mayores ya no es locura. Oh mundo, deja que huracanados vientos se lleven de ti la injusticia, arranquen la intolerancia, arrastren el odio y las mentiras, que una alada y densa niebla cubra los espacios profundos donde las maldades se anidan y gestan, y queden para siempre sepultadas en el infinito abismo de la nada, convertidas en niebla, nada. Que el sol brille de nuevo, que queden limpios los campos para nuevas cosechas. Que no muera la poesía ni los poetas. Dejemos al arco iris mostrarnos su belleza, que humedezca nuestra piel la lluvia placentera. Hicemos las banderas de la paz en todas las almenas, que el sol entre radiante por todas las ventanas, y que el aire se llene de voces, con gritos de esperanza, esperanza. Pues después de Bernardo, María Jesús Salinas, Celucci y José y Manuel González. Bernardo, te escuchamos. Voy a decir un soneto de Juan Alcaide, poeta de Valdepeñas, que titula Sed. Pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo. La sed la cuida el agua y tú me riegas. Pero si tú te cansas, si te niegas, ¿qué va a ser de mi cielo y de mi lodo? Si de esta sed, de sed donde me acodo, soñando mi secar tú me despegas, ya no podrán mis páramos ser vegas, se habrá secado el charco y no habrá modo. No tendré ni una flor que me desclare, ni un sapo que remueva mi delito, ni el jabón de una estrella que me lave. Señor, Señor, tu lluvia necesito, quiero nutrir mi sed, que no se acabe, no quiero verme en bloque de granito. María Jesús Salinas y Celucci, después, y Manuel González. Celucci, ¿te quieres venir para acá? ¿Tiene sitio? Sí, tenemos Celucci Zambrano. Disculpa, es que la amistad me hace llamarte solamente por el nombre. María Jesús Salinas. Buenas tardes. Es que, perdona, es muy significativo tu nombre. Eso casi ni necesita apellido. Tú me levantas de Miguel de Unamuno. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca. Al cielo, tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos. Toma el presente en ti, vivos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario.
Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Ara de cumbre es lo que se respira aquí, en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire lanzaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Felucci Zambrano. Es que el apellido es importante. También es significativo, también. De Diego Zambrano Enríquez. Nerviosa mujer, de nerviosa boca, de nerviosa tez, de nerviosos ojos que ven y no ven. Altiva mujer que va preguntando, que quiere saber si el amor existe y dónde está él, que lo va buscando con ansias, con sed y nunca lo encuentra. Y si alguna vez se cruza a su paso, es tal candidez que no se da cuenta, ni sabe quién es. Pequeña muñeca, preciosa mujer, si un día te encuentro y toco tu piel, verás que tu cuerpo se quiere romper y dirás palabras sin saber por qué. Y sin darte cuenta, verás que tu ser lo vas entregando para no volver a ser jamás tuyo. Nerviosa mujer, si el amor llega, entrégate a él. Manuel González. Isidro, vente para acá. Ya ha llegado a ti el turno. Buenas tardes, amigos. Un poema titulado Federico y las balas. Yo en mi larga vida solamente le he escrito 2 poemas a Federico. Este es uno. Si vais a fusilar a Federico, hay un detalle por tener en cuenta. Solo se muere el cuerpo de los hombres. No hay quien fusile el alma de un poeta. Si vais a fusilar a Federico, guardar el plomo de las balas vuestras, que un poeta no se muere por las balas y acaba transformándose en leyenda. Si de verdad pensasteis fusilarlo, matad primero a quien lo defienda, a los gallos de vidrio, a los gitanos, a la casada que creyó mozuela, a Preciosa y el viento, a los corceles, a los toreros y a Granada entera. Quemad sus libros en fogatas de odio, en morteros de sal moled sus letras, impedid los recuerdos de la gente, clausurad la memoria y las ideas, acabad con el canto de las aves, borrad sus versos de la mente nuestra, abolid el perfume de las flores, callad las voces de la primavera, apagad las bujías de la luna y los rayos de sol y las estrellas. Si vais a fusilar a Federico y queréis que se borren sus poemas, si pensáis que después de los disparos estará entre nosotros su presencia, entonces procuraros más fusiles.
lograr más manos para la faena y azuzar a los perros de la muerte hacia los 4 rumbos del planeta, porque corre una frase entre los hombres que sin duda debierais de conocerla. Se acallará la voz de Federico cuando muera la vida de la tierra. Vamos a terminar con Isidro. Yo me gustaría sacar a Gloria Rubio, que está en la sala del Ateneo Cultural, a Pilar París con sus monólogos, a Miguela Villalba, Ana Rivas, poeta madrileña, pero es imposible ya, el tiempo se nos ha terminado, hemos agotado más del previsto y hemos de escuchar la conferencia de nuestro invitado. Isidro, venga. Bueno, pues termino yo entonces. Nos vamos a situar en el año 482 a.C. Un poquito lejos, pero aquí está, concretamente en la escena final de la película 300. Bueno, hace apenas un año, mucho he reflexionado sobre las enigmáticas palabras de victoria por parte de mi rey. El tiempo le ha dado la razón. Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron su vida no solo por Esparta, sino por toda Grecia y la promesa que ese país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación. Ahí están los bárbaros desarmados, con el corazón encogido y tembloroso el pulso, aterrorizados, pues son conscientes del despiadado y brutal horror que sufrieron ante las espadas y lanzas por parte de los 300. Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Aú! El enemigo únicamente nos triplica el número, alentador para cualquier griego. En este día liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes. ¡Hacia la victoria! Bien, bien. Terminamos. Vamos a presentar a nuestro invitado, el profesor poeta Mahmoud Sob. En 1936, no quiere esconder su edad, nació en Safar, lugar de Galilea, Palestina, próximo a Nazaret. Yo pido, por favor, que hemos estado escuchándonos mutuamente, ahora que no se vaya nadie porque hemos de escuchar la conferencia del profesor. Por favor, lo pido. En 1948, o sea, yo calculo de aquí que tenías 12 años, se refugia con su familia en Damasco, como consecuencia de la creación del Estado sionista en Palestina. Es nombrado maestro de escuela primaria en una aldea de Siria, premio de poesía del Consejo Superior de Letras y Artes de Egipto,
Premio de Poesía de la Universidad de Damasco. Premio de Poesía de la Federación de Universidades de la República Árabe Unida, Egipto y Siria. Obtiene la licenciatura en Lengua y Literatura Árabes por la Universidad de Damasco. Recibe el diploma de Pedagogía por la Universidad de Damasco. Profesor en la Escuela Normal de Orán, Argelia. Es nombrado director de una escuela secundaria en Homs. Defiende su tesis en 1967. Su tesis doctoral, La poesía amorosa arábigo-andaluza, obteniendo la calificación de sobresaliente. 1968 es nombrado profesor en el Departamento Árabe e Islam de la Universidad Complutense, cargo que continúa desempeñando en la actualidad, catedrático. 1973, profesor de lengua árabe en la Escuela Diplomática. Premio Álamo de Poesía por su libro de las Casidas de Abu Tared, libro que fue publicado en 1976. Los embajadores árabes en España le ofrecen un homenaje en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Le otorgan los premios del Ayuntamiento de Rota y el Premio de Poesía Ciudad de Irún por su libro Poseso en Laila. Premio Vicente Alessandre. Se le concede la nacionalidad española en 1979. Es nombrado jefe del Seminario de Estudios de Filología, Literatura y Bellas Artes en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Obtiene el Premio Nacional de Traducción. 1985 es nombrado profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. 2001 toma posesión de su cátedra de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Un fuerte aplauso para Mahmoud Sof. Pensamiento que esté con ustedes. Es la manera de saludar de los árabes. En realidad, lo de Federico García Lorca me atañe mucho. De acuerdo que yo hice otro libro más grande en castellano, publicado por la Universidad de Salamanca, La temática árabe y los arabismos en el Quijote. Y se agotó 3.000 ejemplares nada más presentar el libro, y acaban de hacer la segunda edición que presenté aquí en Madrid, en el Casino de Madrid. Y lo vamos a presentar en Alcalá de Henares. Pero este libro, lo de temática árabe y los arabismos en Lorca, o las obras de Lorca, fue editado en Beirut, en Líbano. Aquí está, en su foto. Y también se agotó enseguida, porque a los árabes les encanta Lorca. Ahora bien, a mí me dieron el Premio Nacional de Traducciones por haber traducido a Antonio Machado al árabe. Adivinen qué me recomendó traducir a Antonio Machado al árabe. Alfonso Guerra. Lo conocí en Sevilla, en la biblioteca de la librería de su ex mujer, y me dijo: usted es poeta, profesor, ¿por qué no nos traduce a Antonio Machado? Lo traduje. Y ahora ustedes se van a extrañar. ¿Quién lo editó? En Irak. Saddam Hussein. Pero a los árabes no les gusta la poesía de Antonio Machado. Y a mí me encanta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque dicen que es muy afrancesado. Y en efecto, era, ya sabéis, Antonio Machado era profesor de francés, etcétera, etcétera. Ahora, Lorca le encanta a los árabes,
porque es una poesía muy lírica. Basta decirles, cuando yo vaya a un país árabe, que suelo ir mucho, me piden que lea un poema de Lorca, no de Antonio Machado o de Juan Ramón Jiménez, que también lo traduje y me encanta. No. También me piden Pablo Neruda, porque yo traduje sus memorias. Confieso que he vivido. Y lo conocí en Barcelona. Le dije, usted se ha equivocado con el título. Dice, ¿cómo? Digo, usted es comunista. ¿Cómo pone el título Confieso? Es de curas. Atestigo, le traduje yo, atestigo que he vivido. Y también su poesía lo traduje al árabe. Ahora bien, luego le cito a Pablo Neruda un poco. Ahora hablo de Federico. Él mismo habla. Perdone que lea un poco en árabe. No en árabe. Lo voy a haciendo en castellano. Dice al principio, el nombre de mi padre es Federico García Rodríguez. La gente no sabe que su padre era gallego. La gente no lo sabe, era gallego. Y el nombre de mi madre es Vicenta Lorca Romero, granadina. El nombre de mi hermano es Francisco. El nombre de mi hermana mayor es Conchita. El nombre de mi hermana pequeña es Isabel. Nací, perdona que os estoy traduciendo del árabe al castellano, nací en Fuente Vaqueros. Cuando alcancé 7 años fui a una escuela, en fin, habla de su vida y tuvo una enfermedad y dice que se engordó, y es cuando él menciona al sultán de Marruecos, Sidi Moulay, dice Moulay Hafid. Bueno, la historia de Lorca es inmensa. Él empezó a estudiar Derecho y luego vino aquí a Madrid, estuvo en la residencia de estudiante, tocando el piano, yo suelo ir allí. Estuvo 9 años y pico en la residencia, Lorca. Ahora bien, le encantó la música, porque su maestro era músico. Él cita el nombre del profesor de su profesor, etc. Lo voy a decir. Pero muere su profesor de música. Y entonces se dedica a la poesía. Quería ir a París, su padre dijo no vayas a París. Entonces se dedicó a la poesía. También le encantaba mucho el toreo. Y dice él, yo no toreo, pero a mí me gusta el tenis, juega al tenis. Es curiosa la vida de Lorca y lo que cuenta él de su vida. Resulta que se dedica a la poesía. Pero no gustaba a los, digamos, poetas, vamos a decirlo entre comillas, clásicos. Decían que es una poesía muy... Y cuando habla de los gitanos, oiga, ¿qué pasa? Él dice, el tema de los gitanos no es el tema fundamental en mi poesía. Yo hablo de los gitanos porque en Granada hay muchos gitanos. Romancero gitano, digamos, el libro suyo. Romancero gitano, etcétera, etcétera. De sus libros habla. Luego se dedica al teatro. Es curiosa la vida de Lorca. El teatro, y hace unas obras teatrales maravillosas. También traduje algunas al árabe. Ahora,
era apolítico él. No se dedicaba a la política. Era revolucionario. Yo soy revolucionario, pero no soy político yo. Yo no pertenezco a ningún partido. Pero soy revolucionario, quiero cambiar el mundo. Porque creo en la justicia y en la libertad. Alfonso Guerra dicen que eres guerrista. Yo soy socialista, pero libre. No pertenezco a un partido. Cuando me nombraron a la Universidad Complutense de Madrid, catedrático emérito, ya saben que cada 100 jubilados eligen uno para ser emérito. Yo no pertenezco a ningún partido, a ningún sindicato. Me eligieron. ¿Por qué? Por mis libros. Tengo 60 libros publicados en árabe y en castellano. Mi mujer me dice, vete a ver las noticias. Digo, nada. No hay ninguna noticia agradable. Me quedo 4 horas leyendo, 4 horas escribiendo, ya son 8. Duermo casi 8 horas, 7 o 6 por la noche, echo la siesta y dedico las 8 horas que quedan, 4 para los amigos y 4 para la familia, son 24. Y ahora mi mujer me ha llamado mientras estaba en la cafetería esta, enfrente. Oye, tal, voy a venir. Digo, no vengas, porque yo anduve durante 1 hora desde la plaza de Vélez hasta aquí, casi 1 hora para llegar. Y digo, no. Entonces me trae mi hija, por eso vamos en coche. Ahora quizá vengan, mi mujer es valenciana, de Borriana, y allí dicen Borriana, París, Londres. Es curioso, y os lo cuento, que yo en mi pueblo, que está en lo alto de Galilea, cuando me despertaba por la mañana veía el Mediterráneo. Veía. Y ahora mi casa de mis, digamos, suegros, en Borriana, veo el atardecer el Mediterráneo. Soy mediterráneo, solamente he cambiado de orillas. Soy palestino español, pero soy mediterráneo. Cuando voy a Grecia, creen que soy griego. Y me dicen, oiga, ¿dónde está la calle? O en Italia. También me digo una vez, no quiero hablar de mí, ahora estoy hablando de Lorca. Lorca decide irse a los Estados Unidos. Era ambicioso, eso sí. Y allí no aprendió ni una palabra en inglés, ni para decir thank you. Thank you. Perdona que os lo diga, los ingleses en mi tierra nos enseñaban inglés más que el árabe. Los ingleses, cuando dominaban toda aquella zona de Palestina. Entonces, me enseñaba el profesor inglés, me enseñaba versos de Keats. Come live with me and be my love. Y lo sé desde que tuve 6 o 7 años. El caso va a Nueva York que no aprende. Pero observa, como era muy humano, que allí desprecian a los negros, como ahora el presidente norteamericano. Y a los turcos, pero los turcos no eran turcos, eran sirios, de la Gran Siria, que emigraron a América Latina en la época del sultanato otomano. Por eso le llaman turcos. Y entonces él lo dice. Poeta en Nueva York, escribe, poeta en Nueva York. Pero nada más volver a España, ¿qué escribe? El diván del Tamarit. Rechaza todo lo occidental y quería volver, dice él, a la tierra de Boabdil. El que dice su madre, llora como mujer, lo que no has defendido como un hombre. Ibki mitla nisa'i
ملكا مطاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. Quería decir. Entonces escribe el Diwan del Tamarit. La palabra Diwan, que es el título de un libro mío, también Diwan, es palabra de origen persa que quiere decir sofá o libro de poesía o obra de poética. Aquí le titulé Diwan antes y después. Los españoles no saben la historia de la Virgen María. Perdona que os lo recomiendo que lean la historia de la Virgen María en el Corán. El mejor capítulo del Corán es la Virgen María. Cuando lo lee, yo lloro. Y para los musulmanes, la Virgen María es la mejor persona del mundo. Del mundo, lo dice el Corán. Y fue virgen antes y después. No dice mientras. Aquí el título. Y os lo cuento algo gracioso. Cuando era chaval, la palabra chaval es árabe. Shibl, hijo de león. Hijo de león. Cuando era chaval, iba a una iglesia. Allí la mayor parte de los cristianos en Palestina son ortodoxos. Pocos católicos y casi ninguno protestante. Entro en la catedral y el cura decía: ¿quién era la Inmaculada? ¿La Virgen María o su madre? Algunos decían la Virgen María, otros la madre. Yo levanté. Dice: a ver qué dice el chaval musulmán. Digo: las dos. Eso es, las dos. Y yo dije las dos para terminar con este rollo de discusión bizantina. Lo dije yo, dice. Así que casi como Lorca era yo. Gracias a Allah o a España me salvé de la muerte, porque si hubiera quedado en Palestina me hubiera matado a un judío, en Siria me hubieran matado a otro. El caso que me salvé. Ahora, voy a decir algo que os va a extrañar. Estoy dispuesto a luchar en Cataluña contra los catalanes. No pueden separarse de nosotros. Y voy a ir. Entonces, cuando me llamaron hace 2 años para leer mi poesía ahí, me dijeron: vea, solamente en árabe. Y nosotros lo traducimos al castellano. Mi mujer me dijo: no vayas. Yo fui. Y leí en árabe y 2 chicas traducían al castellano. Luego me hicieron una entrevista. Entonces me dijo: ¿cuál es el último verso que usted ha leído? Y dije: en el fondo de un barranco cantó un negro con pena y afán. ¡Ay, que pudiese ser blanco! Aunque fuese catalán. La tragedia de Palestina es una herida. Y ahora tengo la segunda herida. También ahora yo traduje mucho, en fin, no voy a hablar de los poetas. 3 heridas tenía el gran poeta que ahora me invitan a su pueblo para hablar de él, Orwell. Siempre tenía eso. Y tú sabes, vosotros sabéis que no caía bien a Lorca. Miguel no lo caía bien. No porque Miguel Hernández era un pastor, nunca mejor dicho, un pastor. Yo estuve en su casa y vi cómo era pastor, digamos, el patio de su casa. Bueno, pero no he hablado nada del temática de los aravismos. El Diwan del Tamarit, ya voy terminando. El Tamarit, nadie lo sabía. ¿Quieres que te acompañe José Luis con la guitarra? Ah, sí, espera. Todavía no. Es amigo mío, es amigo mío. Y si tú me dices ve, lo dejo todo. Pues nadie sabía qué significa Tamarit. Él dice que su
familia se trasladó a un huerto que se llama Tamarit. Nadie sabe. Nadie. Estuve yo allí en su casa, en el balcón donde él escribía, y vi que hay muchas palmeras llenas de dátiles. En árabe, dátil se llama tamr. Tamr. Y en latín significa múltiple. Muchos dátiles. Múltiples dátiles. Racimos de dátiles. El diván de racimos de dátiles. Como Madrid. Madrid es nombre árabe latino. Majra en árabe canal. Id en latín múltiple. Así en Palacios, Jaime Bolivarasín, que ha escrito Historia del nombre de Madrid, es que habla de esto. Múltiples canales de agua. Eso es el significado de Madrid. Al exalcalde de Madrid, que fue ministro de Justicia, me lo presentaron en la Universidad Complutense y dijo al rector, habla con él, habla. Y le dije, ¿qué significa Alcalá? No lo sabía. Madrid tampoco. ¿Y qué significa alcalde? Que no sabía. Dijo el rector, debes haber sido alumno suyo para aprender. No quiero ahora decirle qué significa. Pero que puedo deciros que el Tamarit, el diván de los racimos de dátiles. Igual que Madrid, múltiples canales de agua. Bueno, yo como ahora mi viejo amigo joven, me va a acompañar, voy a leer un poema mío sobre Lorca. Le encanta a los árabes. Y lo voy a leer en árabe y luego en castellano. Y es muy breve, ¿eh? Por si acaso se prepara. No tenga miedo. أي غرناطة لو تعطينني الثلج وأوتار القمر أبدا قلبي على ابني وقلب ابني حجر ما أقصى العمى فيك وما أقصى البصر فليالي على أعتاب بابك ودمي الأحمر آجر رحابك وأنا المنفي من جنات غابك جئت غرناطة شامي الألم ناصري الجرح لركي النغم جئت أعطيك فمي أعطيك دم غرناطة لو تعطينني الثلج وأوتار القمر ما أقسى العمى فيك وما أقصى البصر لو أنك قلبي لو أني حجر. Ahora, ¿a qué entiendo este poema? Está escrito allí en Granada. Dale la limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Y canta. Entonces escribí el poema en árabe y en castellano. Ahora en castellano. Da mi Granada las cuerdas de la luna. Dame tu nieve. Mi corazón está en ti. Tu corazón es piedra. Y en ti que es triste ser ciego, qué triste verte. Mis noches se tienden al umbral de tu puerta, mi sangre roja es el ladrillo de tus patios, yo soy el desterrado de tus jardines. Vine a ti, damasceno de dolor, nazareno por la herida, con la misma voz de tu poeta, vine a darte mi boca y mi sangre. Dame, Granada, tu nieve y las cuerdas de la luna. Ay, qué triste ser ciego en ti, qué triste verte. Ay, si tú fueras mi corazón,
Ay, si yo fuera piedra. Me regaló algunos libros sobre Lorca, incluso fui a la biblioteca, sacó algunos libros, lo devolví, y ahora me ha dejado una carta en que dice algo. Está aquí, está aquí, está aquí. Para que vean que yo no exagero, no miento. Dice en la carta que, en fin, no voy a leerlo ahora, que Emilio García Gómez, que era mi maestro, Emilio García Gómez, perdona que os diga de él, Emilio García Gómez, cuando defendí mi tesis doctoral, me dijo, vente a mi despacho. Fui. Dijo, usted es apátrida, palestino, no tienes país. Ya sé que te han ofrecido Kuwait, ir allí con muchos dólares, pero quédate aquí con nosotros. Quédate aquí. El día de mañana a lo mejor ganas mi cátedra. Podéis imaginar que después de 30 años gané la cátedra número 1 de Emilio García Gómez. Emilio García Gómez me llamaba por teléfono para decirme qué metro es, por poemas. Quería saber qué metro, métrica. Nada más decir la primera palabra segunda y lo decía el metro. Dice, ¿cómo? Todavía no. Claro, la métrica árabe es muy... Yo escribo siempre a lo clásico. Es decir, métrica y rima. Métrica y rima. Y Emilio García decía, pero solamente 2 palabras y todavía no terminamos de eso. Pues sí, metro tal, metro tal. Incluso publicaron en Cuenca un libro que se llama Métrica árabe. Bueno, cambiando de tercio, como dice en castellano, Lorca tiene un poema que se llama Canción de Genete. Genete es palabra árabe, significa zinati. Los zinati son bereberes del sur de Túnez. Digamos, en castellano decimos montar el caballo a la geneta. Sí, sí. ¿Verdad? Canción de Genete. Dice: Córdoba lejana sola, jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. ¡Ay, que la muerte me está esperando desde las torres de Córdoba! Córdoba, lejana, sola. Cuando me dieron el Premio Nacional de Traducciones, me hicieron un homenaje en la Plaza del Rey, aquí, Plaza del Rey. Entonces me dicen, ala, léenos de memoria, claro, algo de Antonio Machado. Digo, no, sé versos de Lorca. Y leí esto. Y digo, ¿por qué deduce Lorca que se va a morir? No sabía. Digo, claro, es poética árabe. Digamos, jaca negra. Jaca, palabra árabe. Aceitunas, palabra árabe. En mi alforja, palabra árabe. Y todo esto en palabras árabes. La luna grande, cuando la luna es grande, pues luego se va a disminuir. Los árabes saben, la luna para ellos es todo. La luna se disminuye. Entonces, luna grande, jaca negra, aceitunas en mi alforja, deduce que se va a morir. Es poética árabe. Todo negro, todo mal. Así. Entonces, contestando, diciendo que en la poesía y también el teatro de Lorca hay muchas palabras de origen árabe.
Perdone que os cite alguna, porque para no aburriros. Mire ustedes, digamos, a lo mejor ustedes no lo saben. Aljibe, al-jub en árabe, lo usa en poesía una sola vez. Alforja, en poesía una sola vez. Alocema, en fin. Alelí, 3 veces en poesía, 3 veces. ¿Y cuántas veces? Ahora, lo de el Quijote me costó 5 años, porque voy contando cuántas palabras de origen árabe usa. Y cito. Ya sabéis que Cervantes sabía árabe. Estuvo en Argel 5 años. Y gracias a una chica de la cual se enamoró, le ayudó a salir. Y aprendió árabe. Además lo dice en Quijote. Sancho, ven, te voy a enseñar árabe. Y le enseñó todas las palabras que empiezan por al, en árabe. Todas que terminan en i son árabes. Se equivoca a veces. Palabras que no son árabes. Almoníacar empieza por al, pero no es árabe. Almoníacar, el grupo. Sí. Es decir que Lorca era vamos, él dice eso, le dice que le llevan a Barcelona y allí es saber. Entonces uno que le desprecia, ¿dónde es este? Yo dice, del reino de Granada. Él dice, ¿no? Del reino de Granada. O a veces dice, el rey Boabdil, o tal. Es decir, que él sabía que era granadino, que es granadino. Ahora, los gitanos, el gitano, él le dice, oiga, no usted crea que yo siempre escribo sobre el gitano. Es parte de mi poesía, pero no me dedico a esto. Habla de gitana como ha leído, y muy bien ahora, ha recitado, sí, gitana, y me la llevé a Río, perdona que os lo diga, me la llevé a Río, o verde que te quiero verde. En la Biblioteca Nacional aquí en Madrid hizo un congreso sobre Lorca y me invitaron. Yo pregunté a los traductores ingleses o rusos, franceses, ¿ustedes cómo tradujeron verde que te quiero verde? Pues me dijeron verde que te quiero verde. Digo, no, tiene connotación erótica. En árabe igual, jadra o ahibbu que jadra, y me la llevé a Río. Ellos a todos, me la llevé a Río para un francés, en inglés, que no significa nada. Pero en árabe igual, connotación erótica. Así que Lorca, no digo yo, era poeta árabe, que escribía en castellano. Ha habido algunos. Os lo cuento casi todo, porque ya mi mujer y mi hija no han venido, porque dice, ¿a qué hora termina? Digo, bueno, muy tarde. Es que son asturianos, es decir, europeos. Y dice mi mujer, ella que vivía en Hamburgo, allí los alemanes duermen a las 8. Yo, cuando llegué aquí, en el colegio donde, la escuela para enseñar castellano, tenía una profesora mayor. A la semana siguiente entro, le veo en una cafetería ahí estaba cerca de Gran Vía. ¿Qué tal está usted? Me dice, jodida. Yo me lo traduzco a la vez. Dice, para aprender castellano, usted tiene que ir a La Rioja. Y fui. Y me despertaron por la mañana, moro. Ya sabes que soy palestino. Y no soy moro.
Además, la gente no sabe que moro significa occidental en romano, porque el imperio romano, la provincia más occidental, que desde Mauritania hasta Tánger o viceversa, se llamaba Mauritania. Moro quiere decir occidental. Moro, vente, despierta, despierta, para recoger espárragos, porque si sale el sol se ponen duros. Y yo iba por ahí. Y luego, Moro, vente a almorzar con nosotros. ¿Almorzar a las 10? Sí, sí, vente. Y iba el Moro conmigo. Y luego iban cantando: niños, ¿queréis venir? Vamos a la batalla, vamos a defender nuestra querida España. Antes morir que ofender a Dios. Fuera, fuera, protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser amantes del Sagrado Corazón. Y el Moro cantando. Y cuando volví aquí, la madre maestra me dice: ¿has aprendido? Digo, más de 1000 palabrotas. Me iba escribiendo. Yo creo que ahora, si hacen preguntas, contesto, no, porque son las 9:15, a 9:30 terminamos. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando, nos hemos dado cuenta. Tan amena y tan bonita conferencia. Ruegos y preguntas para el profesor. Se refiere a muchos árabes y habla y cuántas veces y tal. Es aburrido, es para leerlo y no para decirlo. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Que nos aclare alguna cosita. Vieja amiga mía, Tony, joder. He vivido 22 años en Marruecos y conozco y os quiero muchísimo. Para mí, me llevaron con 15 días y salí con 22 años en Marruecos. De Tuam, Malalíe, Alcazarquivir, Tánger, Shawey, Tagarnia, Karachi, Astila, Casida y eso, porque Casida quiere decir poema. Tiene a saber que el Diván Tamarí, cada poema lo titula Casida o Gazela. Casida quiere decir poema, Gazal quiere decir poema amoroso, Gazal. Gazal, poema amoroso. Arquila. Tiene un mar precioso, un mar y muchas anchoas, y mucho coral. Las anchoas son de allí. Y para los musulmanes la Virgen María es algo, y cuando habla también de palmera. Y entonces cuando nace el niño dice: ¿cómo? ¿Qué le voy a dar de comer? Entonces el Corán dice, perdona que os lo diga el Corán y luego lo traduzco. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Sacude hacia ti el tronco de la palmera, te caerán dátiles dulces. Para los musulmanes, Jesucristo no nació como los cristianos, nació en el verano. Y para los musulmanes, Jesucristo no fue crucificado justo cuando iban a crucificar a los judíos y Dios lo ascendió al cielo. Y le están esperando los musulmanes. Están esperando a Jesús, no a Mahoma, a que vuelva a salvarnos del mal. ¿Cuándo? Cuando aparezca en el mundo Ya'juj y Ma'juj. Han aparecido ahora en nuestros Unidos. ¿Alguna pregunta más, Germán? Sí, quería preguntarle, es evidente la influencia del idioma en Lorca, el árabe, ¿no? Sí, perdona que te lo diga. En la Real Academia de la Lengua me dijeron, no digas influencia, que es palabra francesa, influjo. Influjo. Me enseñaron, Pues sí. Yo voy aprendiendo, Influjo. Influencia es español. Sí, influjo. El influjo es evidente en nuestro idioma y por eso también Lorca. Y yo quería preguntarles si tuvo amigos conocidos árabes, o en este sentido también, por si eso también pudo influenciarle
o influirle. Esa es mi pregunta. ¿Tuvo amigos conocidos, árabes de Andalucía, de su periodo de vida? Si yo tengo amigos seguramente en América tuvo, porque le ayudaban, perdona que os diga, le dicen que conoció a un sirio ahí, homosexual como él, ya sabéis, le dije que homosexual. Los árabes nunca entran en esta cuestión, homosexual o bisexual. A mí me invitaron a una cafetería, estaban los poetas diciendo homosexual, bisexual. Y yo, cuando me preguntan, yo soy bisexual, pero con la mujer. Pero con la mujer. Claudio Rodríguez me ganó de simpatía. Cuando le contó, yo, impotente. ¿Algo más? ¿Queréis preguntar? Buenas tardes, profesor. En primer lugar, quiero felicitarle por el breve, elocuente y divertido y brillante discurso. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, no sé si me la va a contestar o no. ¿Qué significa en realidad la palabra duende para Lorca? Porque es un concepto del que él habla en su obra y en los estudios que se han hecho sobre su obra en general. El duende, cuando se dice, es que tiene duende esta persona. Esa es una pregunta por un lado. Y la otra pregunta, me gustaría que me explicase qué opina sobre los estudios que ha hecho Ian Gibson, el historiador Ian Gibson, uno de los grandes estudiosos de la obra de Lorca. Si la conoce, ¿qué le parece la interpretación que se hace acerca de las investigaciones de su familia, de la vida, de los enterramientos y de toda esta cuestión? Perdona que os diga, como digo yo que soy poeta bilingüe, pero hace un año o dos no me viene el duende. Ya he explicado eso. Ya está claro. Y entonces a veces estoy en el autobús, escribí uno, me vino el duende, escribí uno, entonces le tengo aquí en el colete. Y cuando leo a los árabes, es muy fuerte, dicen. Perdona que os lo diga, los lea, aquí en este papel. La luz del sol ilumina el camino. Soneto es. Soneto. Soneto, ya sabéis, es de origen italiano. Origen italiano. Es difícil, ya sabéis, 14 versos. La luz del sol ilumina el camino. Dios del Mediterráneo, paz completa, que ilumina a todos con su meta. Nada de racismo, soy palestino. ¿Por qué el dólar hacia la Meca vino? ¿Por qué el petróleo casi siempre manda? Si en toda tierra brota y anda. Capitalismo, no eres mi destino. Nosotros somos los seres humanos, que solo a Dios muy justo amamos. Dios de humanidad, de Jesucristo, y nuestro profeta Mahoma, genial, nos enseñó que todos somos igual, en agua, energía, vegetal. ¿Puedo hacer una pregunta? Estoy en mi ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quería ver qué opinión tiene usted del hecho que según, ya que se ha nombrado aquí hace un momento, el hispanista Ian Gibson, en su biografía de García Lorca, relata
lo acogieron en su casa los hermanos Rosales, que eran falangistas, pero eran muy amigos de él, porque él no tenía, según esa biografía, no hacía diferenciaciones en el tema político. Él lo consideraba, porque eran también poetas, uno de ellos por lo menos, entonces estuvo varios días, le estuvieron protegiendo en su domicilio para que no fuera arrestado y detenido. Silencio, por favor, que ya terminamos. Es la última pregunta. ¿Ese hecho lo conocía usted? Sí. Vuelvo a decir que lo de Lorca yo lo conozco porque es que yo me enamoro, digamos, de los poetas. Entonces, y que parece ser que tampoco está muy definido el sitio exacto donde fue fusilado. Puente Vaqueros, pero ¿dónde? No se sabe muy bien. Bueno, y que él salió detenido para ser fusilado, muy derrotado, muy destruido, muy hundido. Son hechos que aporto según la biografía de Jan Tison. No lo digo yo, lo dice un hispanista, que además esa biografía de la que yo hablo no es la que ha salido recientemente, sino yo le estoy hablando de una biografía editada de Jan Tison, pero editada por Duelo Ibérico, una editorial francesa, en la época en la que Duelo Ibérico era como mencionar aquí al diablo. Muy bien. Bueno, pues, profesor, ha sido un lujo tenerte en la tribuna del Centro Asturiano. Un aplauso para él. Nos has ilustrado, entretenido y hemos reído contigo también. Muchísimas gracias. Desearíamos que hubiera sido más larga esta conferencia, pero no